Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la nueva temporada de su podcast para maestros. Esta temporada vamos a hacer cosas muy interesantes y tenemos un invitado muy especial. Juan Andrés, por favor, preséntate y cuéntanos un poco de ti. Hola Carolina y a todos nuestros oyentes del podcast para maestros. Un gusto estar aquí contigo en esta segunda temporada. Mi nombre es Juan Andrés Thompson, soy docente de Ciencias Sociales, trabajo en Colombia. Muy complacido, como te digo, de estar aquí y de aportar, de hablar de nuestra profesión docente y de todo lo que tiene que ver con la pedagogía y la educación, que es nuestra pasión. Sí, esta temporada vamos a tener temas densos. Vamos a hablar de nuestra profesión en lo más profundo y de lo bonito, lo bueno, lo malo, todo lo que se nos ocurre a los maestros, lo que nos pasa a los maestros. ¿Cierto, Juan? Así es. De eso se trata, de tratar de abarcar lo que más podamos y sobre todo que sea algo interesante y útil para ustedes. Y constructivo para los maestros. Vamos a empezar un poco con historia, ¿no? Nuestro tema esta temporada va a ser mucho el estatus del maestro y estos retos que se nos presentan a los maestros. Y pues cuando hablamos del estatus, yo estuve pensando, pero ¿por qué? ¿No? Todo tiene una historia, todo viene de algún lado. Las cosas no pasan porque sí. Entonces decidimos hablar de historia en este primer capítulo, de por qué el estatus del maestro es como es en esta parte del mundo, porque pues vamos a hablar del Oriente y vamos a hablar del Occidente. Entonces, está muy interesante todo lo que leímos sobre el tema. Así es, y obviamente pues vamos a aprovechar tu experiencia tu experiencia como maestra en dos sistemas educativos, o en tres sistemas educativos, el de Colombia, el de Estados Unidos y en el que estás ahorita, que es China. Entonces, vamos a hablar primero de cómo empezó precisamente todo el proceso de la construcción de la educación y de la profesión docente en Estados Unidos, que fue uno de los lugares en los que tú trabajaste y estuviste bastante tiempo allí. Entonces, cuéntanos qué encontraste. Encontré mucho. Bueno, la educación en Estados Unidos empieza bastante antes que en Latinoamérica. Asumo yo que estamos en los 1800, más o menos. En el 1800 había un señor que se llamaba Horace Mann, y Horace Mann se fue a Prusia, lo que hoy es Alemania, y se enamoró del sistema educativo alemán, o del prusiano, se podría decir. Y pues ese sistema que tenía la intención de educar para la moral, para unificar la moral de las personas o de los ciudadanos. Entonces esa fue su impresión, ¿no? Están llegando a Estados Unidos, mucho inmigrante, está llegando mucha gente y pues necesitan como unificarnos. Entonces empiezan a abrir un sistema público, que es para todos, porque la intención era que todo el mundo estuviera en el sistema de tal manera que todos podrían tener la misma instrucción en la moral que ellos traían, ¿no? La moral puritana, la moral cristiana de la época. Entonces, el rol del maestro en los Estados Unidos ha cambiado muchísimo. El maestro ha sido el civilizador, el americanizador, porque pues llevaban muchos inmigrantes, ha sido como el que protege la moral. Ese era como su rol, ¿no? El maestro tenía ese rol de proteger la moral, de americanizar a los inmigrantes, de civilizar a los indígenas o a los afrodescendientes. Entonces, esa era su rol. La educación tenía ese rol de hacer un grupo, hacer que los ciudadanos fueran obedientes y que tenían una fidelidad a una patria que estaba relativamente naciendo y que pues necesitaba que todo el mundo quisiera esa patria, ¿no? Porque pues estaban llegando de muchos países del mundo y estaban llegando con sus culturas, con sus ideas, con sus maneras de ver el mundo y pues necesitaban como, vamos a unificar toda esta gente. Obviamente esto incluía
solamente a las personas inmigrantes blancas europeas. Las personas, después incluyeron a los indígenas, los nativos indígenas y a los afroamericanos. Pero inicialmente pues no eran ciudadanos, simplemente no eran ciudadanos. Entonces no se contaban con ellos. Entonces pasa eso, y pues en esa necesidad de fidelizar, pues los maestros tienen ese rol. Vamos a darles el rol de moralizar a la ciudadanía, de civilizar a la ciudadanía, lo que ellos consideraban civilizar, ¿no? Y poner una serie de normas, ¿no? Era una homogenización en última, ¿no? Exacto. Y eso lo han hecho a través de la historia en muchos lugares, no solo en los Estados Unidos, pero sí que era muy importante que los maestros fueran como los misioneros de ese rol que les estaban dando, que era el rol de homogenizar, de americanizar. Más tarde fue americanizar, ¿no? Cuando llegaron muchos inmigrantes, entonces todos tienen que tener esa misma instrucción y esos mismos valores que para ellos eran importantes en el momento, en la época, ¿no? Y hace que el maestro en ese momento sea un varón, sean hombres los maestros hasta ese momento. Pero pues con el tiempo pues van cambiando las cosas. Se les da un poquito más de estatus a los maestros en ese momento, ya como que bueno, tienen una labor importante, pero también les exigen mucho en cuanto a los roles que van a desempeñar, ¿no? Posteriormente llega una señora que se llama, déjame busco acá en mis notas, se llama Emma Willard, en 1819. Emma Willard empieza a incluir a las mujeres en el sistema educativo. Porque el mismo Horace Mann decía, es que la mujer para los niños pequeños tiene mucho más sentido, ¿no? Para los estudiantes de más jóvenes tiene mucho más sentido que haya una mujer, porque pues van a tener esa afiliación o esa maternidad o ese rol de cuidar que un hombre. Es muy, muy, muy importante. Entonces, ella hace y pues empiezan a profesionalizar un poco la educación y se crean las escuelas normales. Que en Latinoamérica también hay escuelas normales, ¿no? Sí, también, y tuvo digamos, una intención similar a la que tú nos estás contando. ¿Cuál sería la diferencia entre Latinoamérica y los Estados Unidos? Pues en ambas hubo digamos, la necesidad de construir Estado Nacional, de reforzar la identidad nacional a través de la educación. Y en el caso de la feminización, pues porque desde el principio se le atribuyó a la mujer como ciertas características, que es algo que vamos a hablar más adelante de la feminización de la profesión docente, pero se le atribuyeron ciertas características que se consideraron útiles. En el caso de América Latina y particularmente de Colombia, a la mujer se le dieron los roles de la moralización de la sociedad y de ser el núcleo de la familia. Tanto esa moralización que también se lleva a la educación, pues se le encarga a la mujer de esa moralización, especialmente en la primera infancia, o lo que conocíamos como la primaria. Entonces las mujeres entran allí muy fuerte como un proceso también moralizador, mientras que los hombres eran más un proceso civilizador. La mujer trataba de moralizar a la población, mientras los hombres eran los civilizatorios. Sí. Entonces, lo interesante de esto es que la educación y el rol del maestro empieza sin que el maestro sea educado, ¿no? O sea, el rol del maestro empieza como, mira, esta persona podría ser maestro, pero sin darles la profesionalización que se requería en el momento. Ya en Estados Unidos, ya para los 1800, ya estaban empezando a decir, bueno, estas personas necesitan educación, ¿no? Necesitamos darles educación, necesitamos darles como una instrucción para que lleguen a las aulas de clase, ¿no? Entonces, obviamente, ya para como los 1900, cuando ya en 1910 o 1963 ya empieza la licenciatura y ya empiezan en los Estados Unidos a dar ese
esa especificidad de tener una licencia. Inicialmente, los distritos y lo local, digamos el pueblo, a nivel local, escogía al maestro, hacía un test, el maestro, un test sencillo, y a través de ese test pues se le daba la posición o no. Posteriormente ya los estados empiezan a involucrarse, empiezan a profesionalizarse y empiezan a crearse, después de las escuelas normales, empiezan a crearse las universidades para maestros, que ya van mejorando o pues profesionalizando la instrucción de los maestros. Más o menos para 1899 ya están empezando a profesionalizarlos, y a medida que va pasando el tiempo, más cosas se van agregando, más cursos, más especialidades, más cosas van agregándose a la profesión del maestro, y empiezan los estados a exigir una licencia, que eso no estaba anteriormente. A finales del siglo XIX ya no había esa licencia, ya iniciando el siglo XX empiezan a pedir que los maestros tengan una licencia, la licencia para enseñar. Y obviamente esto corresponde con un proceso muy importante de industrialización que tuvo los Estados Unidos, es decir, de profesionalizar o tecnificar la profesión docente o el rol docente de manera que sirviera para la productividad económica y el proceso de industrialización que estaba teniendo Estados Unidos en ese momento. En ese momento, sí, justamente por eso empieza a profesionalizar, porque necesitaban trabajadores. Necesitaban trabajadores para la revolución industrial, necesitaban industrializarse y necesitaban trabajadores, entonces los maestros necesitaban también ser mucho más expertos en ciertas áreas para poder enseñar en esas áreas, esa producción de trabajadores, sin dejar a un lado la moral, sin dejar a un lado la obediencia, ¿no? Eso siempre va a estar como un regulador de la población, ¿no? Que haya trabajadores que sigan unas instrucciones, que sean capaces de seguir instrucciones y que puedan servir para, o sea, a la sociedad, llegar a ser trabajadores en una fábrica o en lo que se necesitaba para la época. Entonces, después de que ya empiezan estas licenciaturas, empieza a incrementarse la cantidad de exigencias a los maestros. En Estados Unidos las licencias son por estado, todavía son por estado. Y la influencia del Estado en las decisiones que se toman sobre los maestros son muy del Estado, porque en la Constitución de los Estados Unidos de la educación no se habla mucho, y la idea es que el gobierno federal no interfiera mucho en los estados, porque el gobierno federal tendría otra labor, ¿no? Entonces, cuando el gobierno federal empieza a dar dinero a los colegios públicos, el gobierno federal va a poder tomar decisiones sobre los maestros y sobre los estados. Pero eso llega más adelante, y me escapé una buena parte. Cuando empieza la guerra en Estados Unidos, o cuando empieza la cantidad de guerras en las que los Estados Unidos han estado, pues las mujeres siguen siendo la fuerza mayor para ser maestras. ¿Por qué? Porque es que a los hombres los han mandado a la guerra. Entonces quedan las mujeres a cargo de la educación, básicamente. Entonces empiezan siguen con la misma línea. Sin embargo, cuando ya para los 1950 empieza a ver como este rol del maestro cambia hacia: vamos a ser los guerreros contra la pobreza, vamos a acabar la pobreza. Entonces el maestro cambia ese rol de tratar de educar a estos estudiantes para que salgan de la pobreza, ¿no? Ese era su rol. Queremos que ustedes salgan de la pobreza, entonces vamos a educarlos para que salgan de la pobreza. Estados Unidos es un país capitalista, y como capitalista se rige por estudios capitalistas como el capital humano. El capital humano es una gran influencia en las decisiones que se toman a nivel educativo. Entonces ellos van revisando, bueno, ¿qué necesitamos ahorita? Necesitamos trabajadores para la fábrica. Entonces, bueno, vamos a educar para trabajadores para la fábrica. Cuando empieza la globalización, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los estudiantes sean capaces y sean competitivos en un mundo global. Y así va esta teoría del capital humano, va dándole forma a la educación que están recibiendo los estudiantes. De hecho, Carolina, hay un hecho muy interesante durante el siglo XX, y es que cuando empieza todo el tema de la Guerra Fría, toda la polarización entre
entre dos modelos económicos, uno liderado por la Unión Soviética y otro por Estados Unidos. Empieza la carrera armamentista, hay una reforma educativa muy importante en Estados Unidos, y es precisamente apuntando a que los Estados Unidos no solo se fortalezcan en su identidad nacional, sino que logren Superar en la carrera armamentista y vencer en la Guerra Fría. Y en la espacial, ¿no? Y en la espacial. Entonces hay una reforma educativa, digamos, una reflexión, más que una reforma, una reflexión sobre el rol docente y sobre el quehacer educativo relacionado precisamente con la carrera armamentista y la carrera espacial. Entonces ellos tienen que hacer bastantes reformas, sobre todo en matemáticas, en ciencias. De manera que puedan implementar esto, porque como recordarás, hubo un momento en esta carrera armamentista donde la Unión Soviética tomó ventaja. Y entonces, sí, bastante. Y en la espacial también, ¿no? Fueron los primeros. Exacto, fueron los primeros en hacer una caminata espacial, fueron los primeros en poner en órbita a un ser viviente. Entonces, al ver esto, ellos dicen, ok, nuestra necesidad es reformar la educación y apuntar a que tenemos que tomar ventaja en esta carrera armamentista y no permitir que la Unión Soviética se vaya adelante, y entonces empiezan a tomar una reforma, a hacer una reforma educativa, que es básicamente reforzando lo que tú estás diciendo de cómo el contexto y de cómo las necesidades del Estado son las que determinan en últimas las necesidades de educación y particularmente la profesión docente. Exactamente. De hecho, a los maestros que en los Estados Unidos para la época y para la Guerra Fría se les pedía que fueran muy leales, que el discurso fuera anticomunista, que el discurso fuera lealtad a la patria. Se hacía que los maestros hicieran juramentos para a su patria y a su nación, y o sea, todo lo que pareciera izquierda era sacado de las aulas prácticamente, que era el momento en el que estaba viviendo históricamente el país, ¿no? Entonces ellos tomaron esta identidad y esa es la identidad que querían reforzar, o que han reforzado, pues siguen reforzando. Así es. Entonces, bien interesante esa parte de la educación y cómo este estatus de maestro va cambiando y se va modificando de acuerdo al momento y a las decisiones que toman, pues, las personas que están a cargo, ¿no? Y que, pues, realmente es para fortalecer en su imagen o en su imaginario su identidad como nación y posicionarse como una nación fuerte. Igualmente, este recorrido lo hacemos para mirar a ver cómo ha evolucionado la profesión docente y el estatus social del maestro en una sociedad como Estados Unidos. Como te decía, en ese momento fue fundamental para la construcción del Estado Nacional, así como en el siglo XIX fue fundamental para cohesionar moralmente a la sociedad norteamericana, y fue fundamental como un dispositivo de homogenización de la población cuando empezaron a tener toda la migración proveniente de Europa. De Europa, exactamente, sí, exactamente. Latinoamérica no se queda atrás, yo creo que Estados Unidos influencia mucho a Latinoamérica. Sí, claro, nosotros, digamos, apenas nos constituimos como estados nacionales, como repúblicas, empezamos a mirar al norte. Aquí había una frase que decía que Estados Unidos era nuestra estrella polar a la que debíamos seguir. Ese era el modelo que teníamos que seguir, a pesar de que nuestros modelos republicanos y toda nuestra inspiración en las guerras de independencia y las ideas provenían de Europa, especialmente de Francia. Pero una vez nos constituimos como repúblicas, dejamos de mirar un poco a España y dejamos de mirar a Francia y nos enfocamos en Estados Unidos. Hay bastantes similitudes, digamos, en América Latina y Estados Unidos. La primera es que, bueno, la profesión docente en América Latina empieza de una manera muy precaria. En realidad, en el periodo colonial, solamente hasta el siglo XVIII, con la llegada de la casa de los Borbón al trono español, la educación empezó a tener algo de relevancia. Pues esta familia real adoptó las ideas de la Ilustración, del iluminismo.
en el que básicamente se encarga a la razón y a la ciencia del progreso del país. ¿Sí? Entonces, había como, en todo el periodo colonial, podríamos decir que hubo dos momentos. Uno, muy centrado en las ideas católicas, de la religión católica y de una administración del Estado basado en la religión, pero cuando llega a la casa de los Borbón, ellos adoptan las ideas de la Ilustración y abandonan un poco esa tradición medieval y quieren modernizar el Estado. Entonces, ellos consideran que algunas tradiciones que aún se mantenían desde la Edad Media no permitían el avance económico y la acumulación de riqueza. Y para ello consideraban que una de las principales herramientas era la educación, porque ellos consideraban que era necesario educar al pueblo en oficios y ciencias útiles. En el periodo anterior, todo estaba supeditado a la religión, todo estaba supeditado a la acumulación, por ejemplo, de tierras, pero no a hacerlas productivas. En cambio, los Borbón dicen, ok, vamos a tomar las ideas de la Ilustración, vamos a mirar de una manera más racional la producción económica del reino, y para ello necesitamos que las personas se eduquen o aprendan de manera racional ciertos oficios o ciertas ciencias que les sean útiles al reino y que les sean útiles al país. Obviamente esto con el fin de aprovechar al máximo las riquezas que tenía el territorio, que por supuesto eran enormes y siguen siendo todavía. Entonces, digamos que el despotismo ilustrado puso todas sus esperanzas en el conocimiento, pero en realidad esto nunca llegó a materializarse en la práctica. Aquí siempre me gusta a mí traer a colación un criollo reformista que existió en el Nuevo Reino de Granada, en lo que hoy es Colombia, que fue Antonio Moreno Díaz y Escandón. Digamos, una persona más bien adelantada a su tiempo y que pensaba todo el proceso de reorganización del Estado y de la educación de una manera muy avanzada. Moreno y Escandón se le encargó precisamente todo el tema de la educación, y él quiso crear un sistema público financiado por el Estado que en ese entonces era el Reino Español, que no estuviera tan controlado por la Iglesia Católica, es decir, que pudiéramos superar un poco la tradición medieval y que nos acercáramos más a la modernidad de la Ilustración. Entonces, ese sistema público que permitiera básicamente que se enseñara a leer y escribir y unas nociones básicas de aritmética, algo que le fuera útil a la población para que se pudiera valer por sí misma. Pero el problema es que nunca hubo fondos para esto. No hubo cómo pagar a los maestros, que en realidad eran muy pocos, apenas eran algunas personas comerciantes o criollos previamente educados por tutores, pero eran muy pocos. Y ocurría algo muy particular. Había gente que de pronto sabía leer, pero no sabía escribir, o manejaban unas nociones muy, pero muy básicas de aritmética, pero pues eran los únicos que habían, y ellos fueron los que fueron encargados en un principio para ser maestros. Obviamente fueron hombres, las mujeres participaban muy poco de la vida pública, apenas lo hacían en algunas actividades de ornato, y se les encargaba la educación de la familia, la educación moral de la familia. Entonces ya en el siglo XIX, en el periodo republicano, cuando ya se obtiene la independencia, se expulsan a los españoles del territorio, los maestros seguían siendo bastante escasos. Lo que podríamos llamar la profesión docente era todavía algo vocacional y voluntario. Y sin salario. Y sin salario, exacto, sin salario, y además porque el modelo que perduró a finales del 18 y principios del 19, pues eran las escuelas pías. Las escuelas pías es lo que hoy conocemos como las escuelas parroquiales. Un cura pues enseñaba algunas cosas, pero sobre todo educación moral, catequesis. Era lo que imperaba en ese momento en las escuelas pías. Pero la profesión docente como tal, es decir, una escuela, no digamos que laica, pero sí un poco más enfocada en la ciencia y en la razón y en las oficios y ciencias útiles, era muy poco. Pero entonces, ya en el periodo republicano, seguía siendo bastante escasos, era vocacional, era voluntario, pero aquí hay un hecho muy curioso, y es que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander propusieron la Constitución de Cúcuta como requisito para poder votar, y una característica esencial de lo que ellos
consideraban como ciudadanía en aquel entonces que era necesario para votar saber leer y escribir. Ajá. Entonces en ese momento pues era un tema muy ambicioso, pero de alguna manera dejaba ver cómo se imaginaban ellos una masa ciudadana Letrada. a la imagen y semejanza de las repúblicas europeas, cómo la educación, o bueno, al menos la alfabetización, era considerado un propósito nacional. Y como te digo, era algo sumamente difícil de lograr, porque incluso en Europa la tasa de analfabetismo era altísima. Y nosotros aquí ya queríamos que las personas fueran letradas, que ya supieran leer y escribir y convertirlos en ciudadanos. Algo, por supuesto, muy utópico que no se logró, sino prácticamente entrado muy el siglo XX. La tasa de alfabetización se mantuvo muy alta, en Colombia al menos, hasta casi los años 50, cuando ya la empezamos a reducir mucho. La tasa de analfabetismo en Colombia en los años 50 alcanzó en las zonas rurales más o menos el 70% y en las zonas urbanas era más o menos del 25 al 30%. O sea, seguía siendo muy alta incluso en el siglo XX. Wow, qué interesante. Sí, muy, muy interesante. Pero el punto es que la educación al menos, como te decía, el hecho de alfabetizar fue un propósito de Estado. El problema fue llevar eso en la práctica, porque en América Latina y especialmente en Colombia nacimos pobres y nacimos endeudados por las guerras de independencia. La gobernabilidad al principio fue sumamente difícil, muy complicada, porque se obtiene la independencia, pero habían territorios y grupos sociales que todavía mantenían un fuerte arraigo a la tradición española y querían seguir siendo gobernados, querían seguir siendo colonia española. Entonces la gobernabilidad fue muy difícil. Entonces en un principio la educación tiene ese propósito, lo que tú decías, algo de los Estados Unidos similar, es que en Colombia la educación tuvo el propósito precisamente de crear una identidad nacional, pero era sumamente complicado porque no habían los recursos para eso. Las personas tampoco veían la necesidad de educarse. Es decir, nosotros veníamos de una tradición campesina, rural, del trabajo rural. Entonces, las personas decían, pero ¿para qué quiero saber leer y escribir si eso pues no me va a representar? Saber cuándo sale el sol y cuándo va a llover era suficiente. Exacto. Entonces, y eso es una sabiduría bonita también, ¿no? Sin demeritarla. Sí, por supuesto, digamos, hay saberes muy importantes, tradicionales, pero en ese momento que era aprender a leer y escribir, el de funciones de matemáticas, el de tener cierta formación, de aplicar el uso de la razón en las actividades cotidianas, que era el propósito de la Ilustración y que fue el propósito de la República también, pues no se daba porque no existía tampoco un fuerte arraigo en la población. Entonces, y ahí el maestro sigue siendo un voluntario. Alguien que digo, ay, yo le enseño, venga, le enseño. Sigue siendo voluntario, pero digamos ya hay un propósito, y Francisco Paula Santander precisamente que inicia en Colombia algo que se llamó la instrucción pública. Es decir, bueno, vamos a empezar a educar a las personas, vamos a educar a la población, vamos a empezar a civilizar, vamos a involucrarla en lo que es toda nuestra identidad nacional, pero el problema siempre fue la escasez. El problema fue la brutalidad, el problema siempre fue la ausencia de dinero. Siempre hubo o siempre ha habido otras prioridades, como las militares, por ejemplo. En ese momento, en la primera mitad del siglo XIX, mantener el orden era fundamental. Las disputas políticas entre centralistas y federalistas primero, luego entre liberales y conservadores, pues hizo que casi todos los recursos del Estado se dedicaran a la guerra y la educación quedara en un segundo lugar. Aunque, como te digo, siempre estuvo muy presente que, al menos en retórica, de que la educación era importante. Era importante, qué interesante. Eso es muy interesante. Ya a mediados del siglo XIX, ya, digamos, los gobiernos empezaron a ver la necesidad de utilizar la educación como herramienta civilizatoria, que es algo que lo que pasó en Estados Unidos. Es decir, yo utilizo la educación para homogenizar. Y esa homogenización se basa en unos parámetros civilizatorios. Es decir, en el caso de Colombia y de América Latina es, vamos a abandonar nuestra tradición indígena, salvaje indígena,
vamos a abandonar esa tradición y esas costumbres negras, lo mismo que pasó en Estados Unidos, y morales, y nos vamos a centrar en lo civilizatorio. Lo civilizatorio que es lo europeo, la versión linda. Exacto. Lo civilizatorio que es lo blanco, católico, en el caso de y en el caso de Estados Unidos lo protestante y obviamente el puritanismo y también obviamente lo blanco, de tal manera que los nativos americanos no eran ciudadanos. Ajá. No se consideraban ciudadanos siendo nativos. Exacto. En los Estados Unidos. Entonces era muy, o sea, naciste aquí, tienes tu raíz aquí, pero no eres ciudadano. Entonces, así de chocante es la parte de cómo puede pasar eso, pero pasó. Sí, no sé si pasó. Sigue pasando. O sea, uno diría, ok, en ese puede uno entender que ocurriera. Ajá. Por el contexto histórico y por el proceso de formación de los estados nacionales republicanos, tanto en un lado como en el otro. No puedo entender que haya pasado. El problema es que en pleno siglo XXI, en plena globalización, todavía tengamos esos líos en la educación, todavía tengamos, en el caso de los Estados Unidos, crímenes de odio hacia personas afroamericanas, hacia latinos, que haya una reafirmación de la supremacía blanca, como si estuviéramos 200 años atrás. Sí, es muy triste, muy triste. Muy lamentable. Retomando lo que hablábamos del estatus del maestro y por qué el estatus del maestro en esta parte del mundo es tan bajo, porque los maestros ganan menos. Yo siento que la raíz viene desde la feminización de la educación, desde darle a la mujer la labor, no porque sea mujer, sino porque en la época donde ya con la señora Beecher, se llama Catherine Beecher, ella arma las escuelas normales y manda a las señoritas a enseñar en muchos lugares, pero las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Sí. Ya por ser ciudadanas de segunda clase ya le estás quitando estatus, o sea, tú puedes ser maestra, pero tú eres ciudadana de segunda clase. Entonces, al ser ciudadana de segunda clase, pues sí, ellas tenían que ir a moralizar, a enseñar, pero tenían una serie de requisitos. Primero tenían que ser solteras, en muchos estados no les permitían casarse, no podían salir por la noche, tenían que vestirse de pies a cabeza, no podían mostrar, o sea, era una serie de normas y requisitos que tenían las maestras para poder ser maestras, ¿no? Y estaban bastante controladas por las decisiones que tomaban en el estado, en el pueblo, en la localidad, estaban muy, muy controladas. Entonces, libertad sí que tuvieran, no tenían. Ciudadanas de segunda clase, pues no tenían que pagarles bien. No necesitaban pagarles bien. Ellas podían trabajar horas extras, haciendo sus trabajos, sus organizaciones, trabajando con los niños, haciendo tutorías, y no les pagaban lo suficiente. Porque pues, con ese concepto de ser ciudadanas de segunda clase. De hecho, que decía que como las mujeres no eran tan ambiciosas, ellas no iban a buscar una emancipación, ellas no iban a buscar nada, no tenían esa ambición, pues no había necesidad de preocuparse y se podía tener maestras prácticamente con bajos salarios, porque pues no iba a pasar, ¿no? No iban a haber mujeres diciendo, oiga, esto aquí está mal. Ese era el concepto que se tenía de las ciudadanas mujeres. Y yo creo que de ahí empieza esa raíz de quitarle estatus al maestro. De hecho, hubo un momento en que los hombres que eran maestros se consideraban débiles. Por ser hombres, esta es una profesión femenina, porque estás no siendo maestro. Así de fuerte. Sí, digamos que obviamente eso tiene que ver con la estructura patriarcal en la que se han construido pues, ambos países, pero sobre todo porque desde un principio hubo esa diferenciación en los roles de género, ¿no? Digamos, la diferenciación muy marcada entre lo que tienen que hacer los hombres y lo que tienen que hacer las mujeres, lo que significa la masculinidad, lo que significa la feminidad. Entonces, obviamente, digamos en el caso de la educación y de las maestras en la profesión docente, pues ellas, al menos en el caso de América Latina, pues ellas estaban dedicadas primero a educar a sus propios congéneres y había un currículo específico para ellas, ¿sí? Enfocado en las labores domésticas, enfocado en la economía del hogar,
enfocado en atender, en comprender al marido, en educarlas en ciertas ciencias o en ciertos saberes que surgieron en ese momento, como por ejemplo la puericultura, que es todo lo que tiene que ver con el bebé, con el nacimiento, con la crianza en la primera infancia, ¿sí? Entonces, todo eso, que en últimas es la estructura patriarcal, el orden social de los géneros, que es jerárquico, que pone al hombre por encima de la mujer, que todo lo del hombre es más importante, pues obviamente cuando la mujer empieza a entrar en la profesión docente, pues esta empieza a tener un menor estatus. Obviamente la educación hacia los hombres era importante, lo que te decía antes, era civilizatoria, mientras que la mujer era doméstica y moralizadora. Entonces, cuando entra la mujer allí y se empieza a feminizar, es decir, la educación empiezan a participar más las mujeres, pues por obvias razones el estatus de la profesión empieza a decaer. Que ya hay estudios bastante interesantes sobre eso, sobre la feminización de las profesiones. Hay uno que leí hace poco sobre la medicina, de cómo la medicina en los últimos 30 años, y hablo del caso particular de Colombia, en los últimos 30 años empezó a tener mayor participación de las mujeres, porque pues eso es lo que tiene que pasar, que las mujeres participen y se apropien. No, de hecho, hay un estudio hace poco que escuché que dice que las mujeres, a las edades, ¿no? Los niños y las niñas, en la misma edad, las niñas tienden a sobrepasar en una cantidad bastante significativa a los niños por la misma edad, cuando reciben la misma instrucción. Sí, no, a lo que iba era que, por ejemplo, en el caso de la medicina, cuando empezaron a participar las mujeres, hubo paralelamente una reducción en los salarios, digamos, en el promedio de los salarios, cuando las mujeres empezaron a participar en profesiones como la medicina o como la ingeniería. Es decir, las brechas salariales, cuando una mujer empieza a participar en una profesión, se aumentan en esa profesión. Si es una profesión en la que predomina lo masculino, los salarios se mantienen, pero cuando empieza a haber una participación femenina, los salarios empiezan a reducirse. Entonces, lo mismo ocurrió en el tema de la profesión docente cuando esta se empezó a feminizar. Desafortunadamente, de hecho, pero no por culpa de las mujeres, ¿no? Eso también no, exacto. Es por el concepto. Pero de hecho, así, bueno, las mujeres igual siguen participando y de hecho el movimiento igual pago por igual trabajo sale de las maestras. Sí. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, los maestros y las maestras, así que ganan menos, ¿no? Todos ganan menos, pero ganan igual. Es decir, un hombre no va a ganar más que una mujer en la profesión en los estados de los Estados Unidos. No pasa porque pues de ese movimiento sale de los maestros, de igual pago por igual trabajo. Así es. Entonces, esa es básicamente la cuestión con el tema de la feminización de la profesión docente, que contribuyó a que se perdiera el estatus o se redujera el estatus. Porque de todos modos siempre ha sido importante la educación. Sí. La cuestión es que en la práctica a veces no se nota mucho, a veces queda como que se queda solo en la retórica. Es cierto. Y bueno, esto es una realidad. Nosotros sabemos que los maestros ganamos menos. En Estados Unidos un maestro gana más o menos 20% menos que otra profesión. Gana más o menos 20% menos. Y su estatus es menor por ese área. Y de hecho, en un estudio que hicieron la Fundación Berkeley, ellos decían que cuando preguntaban a los papás, ¿quiere que su hijo sea maestro? Entonces los papás decían no. Y se rehusaban a que sus hijos fueran maestros. Eso también da una lectura del estatus que tiene maestro. Los más bajos eran Israel y Brasil. Ahí asumo que Brasil incluye Latinoamérica. Y aquí en Colombia, en América Latina, hay un estudio también donde a lo que nos estamos enfrentando en este momento es que los jóvenes no quieren llegar a la profesión docente por distintas razones. Entre ellas el salario de enganche, que es muy bajo, es decir, el salario con el que puede iniciar un maestro es
comparativamente inferior al resto de profesión. de profesiones. Es decir, mientras que un profesional, otro profesional puede tener un salario de enganche entre $5,000 y $10,000. En América Latina está entre no sobrepasa los $2,000. Entonces, obviamente, los jóvenes, empezando que ya no quieren mucho ir a la universidad, es decir, ya no se quieren someter a 4 o a 5 años de un proceso académico, y pues porque no ven los resultados, porque no se refleja en mejor ubicación laboral, en el mejoramiento de su economía, mucho menos con la profesión docente cuando precisamente no está valorada lo suficiente económicamente. Y tampoco, obviamente, está valorada lo suficiente en términos sociales y culturales, el prestigio docente. Exacto. Y los maestros somos increíbles, somos muy creativos. De hecho, es una de las profesiones que exigen mucha creatividad, somos muy creativos. Hay estudios que dicen que un maestro toma aproximadamente 200 decisiones al día. O sea, tú tienes que ser muy hábil para poder tomar 200 decisiones diarias. Entonces, los maestros tenemos muchas capacidades, hacemos mucho, tenemos unos roles específicos, y pues la idea es que nosotros mismos, yo siento que cambiemos también nuestro discurso, ¿no? Que tengamos como que empecemos a decir, bueno, yo soy maestro y me siento orgulloso. A mí me ha pasado que yo digo soy maestro y yo soy maestra de preescolar. Que, si están los maestros desde preescolar todavía se siente más chiquito. Estamos todavía, de preescolar. Así como, casi que disculpándose uno. Entonces, he aprendido a cambiar mi discurso sobre mi profesión, ¿no? He aprendido me han preguntado, cuando me preguntan ¿tú qué haces? Yo les digo, yo soy maestra, y le pregunto, ¿y cuál es su superpoder? El mío es ser maestra, ¿cuál es el suyo? Como para darme ese boost, que yo soy maestra. Y hablo me gusta hablar con mucha seguridad de lo que hago. De decir, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo estudié, y si los padres de familia vienen y me preguntan, les doy una buena información porque yo sé lo que estoy haciendo. Entonces me siento más segura, pero eso es un trabajo interno que tuve que hacer yo misma. Decirme, ese trabajo es importante y lo valoro y me valoro para poderlo proyectar, ¿no? Para poder decir, oye, proyectemos esta labor. Entonces, obviamente conozco personas que me miran y me admiran por ser maestra, pero ya viene desde sus culturas, donde su cultura le dice un maestro es una profesión muy importante, es el padre de todas las otras profesiones. Un maestro le enseña muchas profesiones. Entonces, ese discurso interno, que empieza uno interno, decir soy maestra y estoy orgullosa, me gusta lo que hago, entiendo las situaciones que vivimos como maestros, y bueno, hay un conflicto en el estatus que hay, pero quiero y siento que nosotros como maestros también tenemos que un poco cambiar el discurso y sentirnos un poco orgullosos, no un poco, muy orgullosos, porque no, es una labor muy bonita y es una labor que hace cambios, ¿no? Que genera cambios y que de alguna manera las cosas van avanzando en la sociedad. Pues yo siento que es gracias a nosotros, ¿no? Sí. Hay avances que vamos dando, es gracias a los maestros. Yo creo que, digamos, hay dos cosas que podemos mirar de todo el recorrido que hemos hecho. Uno, y es que pues nacimos en la precariedad, al menos en el caso de América Latina. Y dos, el tema de la feminización. Entonces, para lo primero, es fundamental lo que tú dices, que nosotros como maestros y como maestras hagamos ver nuestro trabajo de manera tal que la sociedad entienda la utilidad que tiene la profesión docente, que no se quede en la retórica, que no se quede en, oiga, sí, es importante la educación, pero en la práctica, pues a mí lo que me interesa es que usted me tenga a mi hijo 6 o 7 horas mientras yo trabajo. No me interesa lo que usted haga con él, téngamelo ahí porque no tengo otra forma de producir, o no tengo otra forma de trabajar si usted, como sistema de educación, no me lo tiene ahí ese tiempo, ¿sí? Exacto, sí, y yo siento que nosotros tenemos esa tendencia de guardarnos las cosas. Yo hago un proyecto súper divino con mis estudiantes y ahí me lo guardo. Y se me ocurrió esta actividad súper interesante y ahí me la guardo. Y tengo hojas de trabajo que he creado por años y años y ahí están guardaditas.
y nosotros no hacemos o sea, miren lo que hago, miren todo lo que yo hago, que es importante, que les puede servir a otro maestro. De hecho, en Estados Unidos hay una página que se llama Teachers Pay Teachers, y yo no sé, en Colombia algunas personas lo deben conocer, y es maestros alimentando una página con actividades, con trabajos que ellos han hecho, con ideas que ellos tienen, y otros maestros se las compran. Entonces, es los maestros comprándole a maestros. A mí eso me parece bonito, aunque es una página un poco costosa para algunos maestros, pero hay personas que ya viven de eso, ¿no? Que crean trabajos, hay ya muchas cosas para trabajar en línea, hay proyectos, hay presentaciones, hay otra que se llama Twinkle, y Twinkle creo que también es alimentada por maestros. Entonces, esas cosas, ese trabajo de mostrar, ¿no? Venga, esto es lo que yo hago. Usar las redes sociales. Ahora veo más maestros de Estados Unidos en inglés, realmente, mostrando lo que hacen, ¿no? Ahorita hace poco vi un par de maestros en Latinoamérica mostrando su trabajo y me parece maravilloso. Esa actividad tan maravillosa y digo, esto me lo copio. Me lo tomo para mi trabajo y digo, mira, esto lo vi en este maestro que puso esta actividad. Y eso yo creo que es incentivar a los maestros, mostrémonos, que es que nosotros sabemos y sabemos mucho. Además, porque eso contribuye a esa negociación con la sociedad frente a nuestra profesión. Lo que te decía anteriormente, en cómo nuestra profesión docente es útil a la sociedad. No solo como el que cuida al niño, Exacto, sino cómo nuestra profesión docente está contribuyendo a la sociedad y está contribuyendo a la siguiente generación, que no es retórica, sino que realmente pasa. Entonces, cuando el maestro o maestra está constantemente sistematizando su práctica y la está mostrando a través de diferentes canales, por ejemplo, en las redes sociales, o publicando una reflexión, un ensayo, un paper educativo en algún portal, participando en algún concurso, participando en los medios de comunicación, en foros de discusiones, apropiándose de toda la discusión pública sobre la educación, es en ese momento cuando la sociedad empieza a hacer esa negociación. Y a vernos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo hago artículos muy chiquiticos, muy pequeñitos, muy sencillos, en LinkedIn se llama, que es la red social para profesores o profesionales, no profesores, para profesionales. Y es tan fácil sentarse y decir, me voy a escribir sobre, no sé, tengo un artículo de por qué perdí la ñ. ¿La qué? Perdí la ñ. Mi nombre es Londoño y lo perdí porque cuando salí de Colombia, ningún país usa la ñ, entonces ya la perdí. Ya nadie me llama con mi ñ. Y tengo un artículo de eso, me parece chévere. Y no, o sea, es importante contar, ven, ya perdí la ñ. Si ustedes tienen ñ y están en el país, olvídense de esa ñ, de la virgulilla de la ñ. Entonces, o cosas que uno ve o que hacen en el aula, o 10 consejos para para trabajar con niños pequeños, por ejemplo, también tengo algo así, 10 consejos para con niños o con jóvenes o con adolescentes. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que todavía son gratis y que podemos hacer para visualizar nuestra profesión y cambiar nosotros mismos. Obviamente hay cosas estructurales que se salen de nuestro control, pero mientras lo que yo tenga en mi control, pues hacerlo, ¿no? Y compartir con otros maestros. Sí, visibilizarnos mucho, compartir lo que otros hacen, digamos, eso también es súper importante. Digamos, en el momento de escribir un artículo, en el momento de hacer una reflexión, nosotros siempre tenemos la tendencia de citar a otros cuando tenemos la oportunidad de citarnos nosotros mismos. Cuando han habido reflexiones sobre algún modelo pedagógico, sobre alguna práctica pedagógica exitosa, tenemos que referenciar a nuestro colega o a nuestra colega, de manera tal que el conocimiento que nosotros hemos acumulado en nuestra práctica y nuestro saber docente se multiplique entre nosotros. Y en segundo lugar, que era lo que yo veía también del tema de la feminización, y ahí es donde es muy importante la educación con perspectiva de género. Y cómo nosotros desde la escuela tenemos el deber, no solo con la sociedad, sino un deber político también, en nuestra profesión, de superar los roles y estereotipos de género que se reproducen muy fuerte en la escuela. Si nosotros conseguimos desde edades tempranas que los niños y las niñas entiendan la importancia que tiene la equidad de género, que tiene la diversidad sexual,
que tiene la diversidad en general, la posibilidad de ser en la escuela, es lo que nos va a permitir que la profesión, independientemente en el género que esté, el ejercicio de cualquier profesión, independientemente en el género que esté, tenga el estatus que se merece. Y tenemos que ir superando generación tras generación de que eso de que si usted se dedica a una profesión o a un oficio que está destinado a las mujeres, por tanto tiene menos estatus. La educación, por perspectiva de género, nos va a ayudar a superar esa situación y por ende, en el caso de la educación, en el caso del ejercicio docente, donde predominan las mujeres, nuestro estatus también va a ir mejorando poco a poco. Definitivamente. Definitivamente. Me encanta mucho ese aporte, porque realmente siento que muchas mujeres han trabajado y han hecho mucho trabajo para que yo, por ejemplo, pueda estar acá en China enseñando, siendo una mujer soltera y haciendo lo que yo quiero. O sea, eso no lo podía hacer, mi mamá no lo hubiera podido hacer. ¿Entiendes? Entonces, esas personas que han hecho esta labor, pues es continuarla, ¿no? No es estancarles lo que ya ellos empezaron y con la visión que empezaron, ellas y ellos, porque habrá hombres que han sido ayudado al movimiento de las mujeres. Entonces sí que todos ellos empiezan con una visión y pues sigámosla, ¿no? Sigámosla. Reconocemos que el estatus del maestro bajó o no bajó, se disminuye o se ve porque fue una feminización, me salió en inglés ahí, pero no quiere decir que la tenemos que continuar ni perpetuar, tenemos que mejorarla. Y pues desde nuestra propia visión, así sea un video pequeño, así sea un artículo, así sea alguna experiencia que pasan en las clases, que nos pasan tantas cosas tan maravillosas o tan interesantes o tan profundas, pues que en los salones de clases pasan cosas interesantísimas que nadie sabe, que acaso los compañeros de la escuela, pero nadie sabe, y contar esas historias y ver cómo estos estudiantes crecen y esa sensación que siente uno como maestro cuando ve que alguien está aprendiendo, que está logrando, que está superando, que está haciendo. Eso también es labor de nosotros y lo hemos hecho nosotros y pues es importante que se vea. Muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que dejamos aquí. Bueno, porque para la próxima vamos a hablar de China. Vamos a hablar de Oriente. Vamos a hablar de Oriente. Vamos a también abordar un poco de historia. Y las diferencias de cómo se ve el maestro en Oriente y cómo se ve el maestro en Occidente. Muy interesante el tema, muy interesante. Y quisiera preguntarte cómo te encuentran en las redes sociales. Para maestros, mi página web es www.paramaestro.info. Ahí está toda la información, podcast que ya he publicado. Ahí están, y en YouTube, @paramaestros, y en Instagram, @paramaestros. Listo, entonces ahí está. ¿Y a ti cómo te encuentran? En nuestro podcast, a mí me encuentran como Thompson Sánchez, en @Thompson Sánchez en Instagram, para que nos dejen sus comentarios y nos comenten cómo les parece el programa, y cómo les parece el podcast y cómo podemos mejorar. Y qué ideas tienen también. Y si tienen preguntas o qué quieren que hablemos, de pronto quieren que hablemos de un tema específico, genial. Así es. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos a nuestros oyentes y a quienes nos ven por YouTube. Ok, nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo.
Chao.